Cuando Abraham aún se llamaba Abram, la ciudad de Ur seguía siendo uno de los centros urbanos más influyentes de la antigua Mesopotamia. Sus templos escalonados, sus canales y su intenso comercio reflejaban una sociedad ordenada en torno al politeísmo sumerio, donde la vida cotidiana se medía por la voluntad de divinidades como Nana, el dios lunar. Allí, en medio de esa cultura profundamente religiosa y establecida, Abram creció como parte de una familia dedicada al trabajo y al intercambio comercial, sin saber que sería llamado a romper con todo lo conocido. La tradición bíblica preservó que Dios habló a Abram con una orden que alteraría por completo el rumbo de su vida. «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». En una época donde la identidad estaba profundamente ligada al clan y al territorio, aquel mandato desafiaba todas las estructuras sociales. La promesa que acompañó la orden era igualmente extraordinaria. Dios haría de él una gran nación, lo bendeciría y multiplicaría su descendencia. Abram escuchó aquella voz y decidió responder con obediencia, gesto que lo separó de cualquier otro personaje de su tiempo. Junto a su esposa Sarai y su sobrino Lot, Abram abandonó Ur. El trayecto lo condujo primero hacia Harán, una ciudad situada en la ruta comercial que conectaba Mesopotamia con Anatolia y Siria. Harán era también un centro religioso importante para el culto a la luna, similar al de Ur, lo que explicaba la presencia de su familia allí. Sin embargo, el llamado divino no apuntaba a esa región. Tras la muerte de su padre, Terah, Abram volvió a escuchar la instrucción de seguir hacia un destino que aún no conocía. Fue entonces cuando emprendió definitivamente el viaje hacia Canaán. La travesía hacia el oeste lo llevó por terrenos áridos, valles fértiles y asentamientos dispersos. Canaán, una franja multicultural disputada entre egipcios y mesopotámicos, estaba habitada por diversos pueblos, amorreos, jebuseos, cananeos y hititas, que se establecían en ciudades-estado independientes. Cuando Abram llegó a Siquem, levantó allí un altar, marcando su reconocimiento del Dios que lo guiaba. Continuó luego hacia Betel, donde volvió a invocar el nombre divino, mostrando una fe que se construía a través de actos concretos más que de discursos. Pero su permanencia en Canaán no fue sencilla. Una hambruna severa azotó la región y obligó a Abram a desplazarse temporalmente a Egipto, un territorio donde el Nilo garantizaba abundancia incluso en tiempos de crisis. La estadía en Egipto estuvo marcada por tensiones que pusieron en riesgo tanto a Abram como a Sarai, pero también reveló cómo incluso las decisiones humanas, acertadas o no, no anulaban la promesa que se había establecido. Cuando regresó a Canaán, Abram se encontró con un territorio en disputa y con dificultades para convivir con Lot, cuyo ganado y posesiones eran ya demasiado extensos para compartir las mismas tierras. Decidieron entonces separarse y Lot eligió las fértiles llanuras del Jordán, mientras que Abram permaneció en la región montañosa. Fue en ese momento cuando Dios reafirmó su pacto. Le prometió toda la tierra que podía ver desde aquellas colinas, descendencia incontable y un futuro donde su linaje se extendería generación tras generación. El pacto se selló con un rito solemne. Según el relato bíblico, Abram preparó animales partidos a la mitad, y durante la noche una presencia divina simbolizada como un horno humeante y una antorcha encendida pasó entre ellos, gesto que en la antigüedad indicaba la ratificación de un compromiso irreversible. En ese pacto, Dios garantizaba la posesión de la tierra desde el río de Egipto hasta el Éufrates, estableciendo las bases de la identidad de un pueblo que aún no existía como tal. A pesar de las dificultades, Abram continuó estableciendo altares y marcando con su presencia los lugares donde había recibido promesas divinas. Sus días se desarrollaron entre pastores, migraciones estacionales y tensiones con pueblos vecinos. Aún así, cada desplazamiento reforzaba la idea de que su vida estaba guiada por un propósito que excedía su control. Fue entonces cuando Dios le anunció que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Un mensaje que contrastaba con la realidad de que Sarai seguía siendo estéril. La fidelidad de Abram quedó registrada como un rasgo esencial de su carácter. Aunque no comprendía cómo se cumpliría cada aspecto de la promesa, continuó moviéndose por la tierra como extranjero, confiando en que aquella palabra tenía un futuro por delante.
El relato lo mostró como el primer patriarca de un linaje que algún día se convertiría en Israel, la nación escogida. Así llegó el momento en que su historia personal empezaría a entrecruzarse con la tensión familiar más profunda que conocería, el nacimiento de Ismael y el anuncio de que la promesa, contra toda lógica, recaería sobre un hijo nacido de Sarai. Abraham, Sara e Ismael, conflictos y decisiones que marcaron la historia. El tiempo avanzaba sobre las tiendas de Abraham y Sarai, y el silencio de la maternidad no correspondía a la magnitud de la promesa que se les había hecho. La infertilidad en el Antiguo Oriente era vista como una carga social y espiritual, una señal de vergüenza que recaía especialmente sobre la mujer. Sarai vivía con ese peso, consciente de que la promesa de una descendencia numerosa parecía cada vez más lejana. En aquel contexto cultural, ofrecer una sierva como sustituta era una práctica habitual para asegurar un heredero. Así, Sarai presentó a Agar, su sierva egipcia, como la solución que permitiría cumplir, al menos en apariencia, el destino pronunciado por Dios. Abraham aceptó aquella propuesta, intentando conciliar la promesa divina con los mecanismos humanos disponibles. El embarazo de Agar alteró de inmediato la dinámica familiar. La sierva, ahora encinta, adoptó una postura de superioridad frente a su señora, como ocurría a veces en sociedades donde el valor de la mujer se medía por su capacidad de dar hijos. Sarai interpretó aquella actitud como una afrenta y acudió a Abraham para que restableciera el orden dentro de su casa. El conflicto evidenció, una vez más, que las decisiones tomadas para ayudar a la promesa terminaron generando tensiones que marcarían la historia futura del pueblo de Israel. Agar soportó presiones tan fuertes que decidió huir al desierto. En el camino, cerca de una fuente de agua, experimentó una aparición divina que cambió su destino. El ángel del Señor le aseguró que su hijo sería llamado Ismael, Dios escucha, porque Dios había oído su aflicción. La promesa para él también era significativa. Sería padre de una gran descendencia. Sin embargo, su carácter sería indomable, como un hombre acostumbrado al desierto, y viviría en conflicto con sus hermanos. Aquella descripción anticipaba el papel de los pueblos ismaelitas en la historia antigua, clanes libres, nómadas, difíciles de someter y en constante tensión con los asentamientos agrícolas. Agar regresó a la casa de Abraham y dio a luz a Ismael. Durante un tiempo, pareció que la promesa podría cumplirse a través de él. Abraham llegó a pensar que Dios establecería su pacto con ese hijo nacido fuera del matrimonio con Sarai. Sin embargo, los años siguieron pasando y cuando Abraham alcanzó los 99 años, recibió una revelación que alteraría por completo sus expectativas. Dios reafirmó que la promesa no recaería sobre Ismael, sino sobre un hijo que nacería de Sarai, a pesar de su avanzada edad. Fue en ese momento cuando el nombre de Abraham cambió a Abraham, padre de multitud, y el de Sarai a Sara, princesa, indicando un destino distinto, regido por la intervención divina más que por la lógica biológica. La circuncisión se estableció como el signo del pacto, una marca visible en el cuerpo que separaría a su descendencia de los demás pueblos y que sellaba el compromiso perpetuo entre Dios y Abraham. Cuando Abraham oyó que Sara tendría un hijo, se postró y rió. La idea de que una mujer de 90 años pudiera concebir resultaba impensable incluso en una época acostumbrada a relatos extraordinarios. Sin embargo, la promesa insistió en que Isaac sería el heredero legítimo y que su linaje sería el portador del pacto eterno. Dios también confirmó que bendeciría a Ismael, multiplicaría su descendencia y lo convertiría en una nación grande, pero aclaró sin ambigüedades que la promesa pasaría por Isaac. La escena adquirió un tono aún más definido cuando 3 visitantes, presentados en el relato como seres divinos, llegaron a la tienda de Abraham en los encinares de Mamré. Mientras compartían una comida bajo la sombra, reiteraron que Sara tendría un hijo al año siguiente. Desde el interior de la tienda, Sara escuchó aquellas palabras y también rió. La risa de ambos marcó un contraste entre la incredulidad humana y el propósito divino, pero también reflejó la sorpresa ante un futuro que ya no podía sostenerse en explicaciones racionales. Ismael, entretanto, crecía como el primogénito de Abraham y como parte de la estructura familiar. Su presencia representaba el camino alternativo que Abraham y Sara habían tomado.
un intento de resolver mediante sus propios medios lo que la promesa había señalado de manera distinta. Sin embargo, ese intento no anuló el destino que se les había asignado. La tensión entre la aceptación de Ismael como hijo y la expectativa por el hijo prometido se convirtió en un equilibrio frágil que tarde o temprano sería quebrado. La historia avanzó hasta que se cumplió lo anunciado. Contra todas las previsiones, Sara concibió y dio a luz a Isaac. Fue entonces cuando la coexistencia entre ambos hijos se volvió insostenible. El relato bíblico menciona un episodio en el que Sara vio a Ismael burlándose o interactuando con Isaac de una manera que interpretó como amenaza para la herencia del niño. Aquello la llevó a exigir la expulsión de Agar e Ismael al desierto. Abraham, profundamente perturbado por esta decisión, recibió instrucciones divinas que lo llevaron a aceptar la separación. Dios reiteró que cuidaría de Ismael, pero confirmó que la línea del pacto seguiría por Isaac. Agar e Ismael vagaron por el desierto de Beerseba hasta agotarse el agua. En un momento de desesperación, cuando Agar temía ver morir a su hijo, un ángel volvió a intervenir. Le mostró un pozo y reafirmó la promesa de que Ismael sería el progenitor de una nación fuerte. Ismael creció en el desierto, se convirtió en un arquero y se estableció en la región de Parán, donde Agar tomó para él una esposa egipcia, marcando así el origen cultural de muchos de los pueblos vinculados tradicionalmente a su linaje. Los caminos de Isaac e Ismael se separaron definitivamente, y aunque la narrativa bíblica sugiere que ambos se reencontraron para sepultar a Abraham tiempo después, sus trayectorias ya representaban destinos distintos. La historia había quedado marcada por un conflicto familiar que dio origen a dos linajes cuya influencia se extendería por milenios. Isaac, el heredero de la promesa. Isaac creció bajo la sombra de un milagro. Su nacimiento, ocurrido cuando Abraham y Sara habían perdido cualquier expectativa natural de descendencia, fue visto en su tiempo como señal inequívoca de intervención divina. El niño heredó no solo el nombre que evocaba la risa de sus padres, sino también la enorme responsabilidad de sostener la continuidad de una promesa que marcaba a su familia desde hacía décadas. En la tradición patriarcal del Antiguo Oriente, el hijo legítimo no solo aseguraba la herencia material, sino que afirmaba la identidad espiritual del clan. En Isaac recaía todo eso y más, la continuidad de un linaje elegido para formar una nación. La relación entre Abraham e Isaac quedó grabada en uno de los episodios más intensos del relato bíblico, la prueba en el monte Moria. Isaac, portando la leña, ascendió junto a su padre sin saber que él mismo era el objeto del sacrificio. El episodio se narró con una sobriedad que reflejaba la tensión de un acto incomprensible desde cualquier perspectiva humana. Aunque la tradición enfatizó la obediencia de Abraham, también dejó entrever la docilidad de Isaac, quien aceptó ser colocado sobre el altar sin resistencia registrada. La intervención divina, al detener el sacrificio y proveer un carnero, confirmó nuevamente que la promesa no sería interrumpida. Isaac descendió del monte vivo, portador de un destino que había sido protegido de manera directa. Tras la muerte de Sara, Abraham se ocupó de asegurar un matrimonio adecuado para su hijo. En una sociedad donde los lazos familiares determinaban alianzas, herencias y pertenencia cultural, elegir una esposa de entre los pueblos cananeos podía diluir la identidad emergente del linaje. Por eso, Abraham envió a su siervo más confiable a la región de Aram Naharaim, tierra de sus ancestros, para encontrar una esposa que compartiera su origen. El relato describe la escena en un pozo, donde Rebeca, una mujer joven y de carácter servicial, ofreció agua al siervo y a sus camellos, gesto interpretado como señal divina. El matrimonio entre Isaac y Rebeca consolidó la continuidad del linaje dentro del marco familiar, preservando la identidad étnica y espiritual. Durante años, sin embargo, el matrimonio enfrentó el mismo obstáculo que había marcado a la generación anterior. Rebeca no podía concebir. Isaac oró por ella, y la respuesta llegó en forma de un embarazo agitado, con movimientos tan intensos que Rebeca consultó a Dios para comprender lo que ocurría. La respuesta anticipó la futura tensión entre dos naciones. Dos pueblos hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. El nacimiento de los gemelos, Esaú y Jacob, subrayó ese contraste desde el inicio.
Esaú surgió primero, cubierto de vello y asociado al mundo de la caza y la vida en el campo. Jacob nació inmediatamente después, sujetando el talón de su hermano, gesto interpretado en la antigüedad como presagio de disputa. La primogenitura legal correspondía a Esaú, pero el destino ya había sido orientado hacia Jacob en la profecía dada antes del nacimiento. Isaac, como padre, mantuvo una vida marcada por la estabilidad y la continuidad. Habitó regiones que su padre había recorrido antes que él, reabriendo pozos que los filisteos habían tapado tras la muerte de Abraham. En aquella sociedad, los pozos eran símbolo de vida, propiedad y prosperidad, por lo que la disputa por ellos reflejaba tensiones territoriales y económicas. Isaac procuró evitar enfrentamientos directos y se trasladó repetidamente hasta encontrar un lugar donde no hubiera conflicto, gesto que la tradición interpretó como un rasgo de su carácter pacífico. Durante una hambruna, Isaac se trasladó a territorio filisteo, en Gerar, donde enfrentó una situación similar a la que Abraham había vivido en Egipto. Temiendo por su vida a causa de la belleza de Rebeca, declaró que ella era su hermana. Este acto, aunque cuestionable desde la perspectiva ética moderna, respondía a prácticas y temores habituales en un entorno donde los gobernantes podían reclamar a las mujeres y eliminar a los esposos. El engaño fue descubierto, pero el rey Abimelec permitió que permanecieran en la región y les otorgó protección. A pesar de los conflictos, Isaac prosperó notablemente. Su riqueza, medida en rebaños, siervos y campos productivos, generó recelo entre los habitantes de Gerar, lo que lo llevó a nuevas disputas por pozos. No obstante, cada traslado reafirmaba su compromiso con una convivencia pacífica y finalmente, en Beerseba, recibió una nueva confirmación divina. Dios se presentó como el Dios de Abraham, asegurándole que la promesa continuaba en él y que su descendencia sería tan numerosa como la de su padre. Isaac erigió un altar en ese lugar, señalando su reconocimiento de la fidelidad divina. La relación entre Isaac y sus hijos intensificó la tensión profetizada. Isaac favoreció a Esaú, quien le proveía de caza, mientras que Rebeca prefería a Jacob. Ese favoritismo marcaría la historia futura del clan y generaría una fractura que cambiaría el curso del linaje. Antes de que Isaac pudiera bendecir oficialmente a su primogénito, los hechos se desarrollarían de manera que la primogenitura y la bendición recayeran en el hijo menor, cumpliendo así lo que había sido anunciado desde el vientre de Rebeca. Jacob y Esaú, rivalidad, engaño y bendición. Isaac envejeció en medio de una vida marcada por la estabilidad y la continuidad del pacto, pero sus hijos crecieron siguiendo caminos tan distintos que la armonía familiar resultó imposible. Esaú, el primogénito, se convirtió en un cazador experto, un hombre del campo apreciado por su fuerza y autonomía. Jacob, por el contrario, prefería permanecer entre las tiendas, atento a la administración del hogar y los rebaños. La diferencia no solo era de carácter, sino también de afinidad. Isaac amaba a Esaú por la caza que le traía, mientras que Rebeca sentía una inclinación especial por Jacob, a quien veía como el heredero legítimo de la promesa pronunciada durante su embarazo. La tensión entre ambos hermanos se manifestó en un episodio que la tradición registró como decisivo. Un día, Esaú regresó exhausto de una jornada en el campo y encontró a Jacob preparando un guiso rojo. Agotado, pidió un plato de comida y Jacob aprovechó la ocasión para pedirle a cambio la primogenitura, el derecho familiar más importante, que implicaba liderazgo y herencia doble. Esaú, movido por la urgencia del hambre y quizás por un carácter impulsivo, aceptó entregar su primogenitura por un simple plato de lentejas. El relato reflejó así una cesión simbólica que anticipaba futuros conflictos. El momento más tenso de la historia llegó cuando Isaac, anciano y con la vista debilitada, decidió otorgar la bendición final a su primogénito. Rebeca, al enterarse, actuó con rapidez. Convenció a Jacob de hacerse pasar por Esaú y recibir la bendición destinada al hermano mayor. Preparó un plato del gusto de Isaac, vistió a Jacob con ropas de Esaú y cubrió sus brazos y cuello con pieles para simular la aspereza del vello de su hermano. Isaac dudó al escuchar la voz de Jacob, pero al palparlo y oler las ropas, creyó estar frente a Esaú. La bendición cayó sobre Jacob, abundancia, dominio y la subordinación de pueblos y hermanos. Cuando Esaú llegó con su comida, la verdad salió a la luz.
Isaac tembló profundamente, consciente de que la bendición no podía deshacerse. Esaú lloró con amargura y pidió una bendición, pero solo recibió palabras que indicaban una vida dura, marcada por la espada y por un destino de servidumbre ocasional. La rivalidad entre ambos se convirtió en odio, y Esaú juró matar a Jacob cuando su padre muriera. Rebeca, al conocer esa amenaza, envió a Jacob a la casa de su hermano Labán en Harán, con el argumento de que debía buscar allí una esposa de su propio linaje. Jacob inició su huida hacia el norte, solo y vulnerable. En el camino, tuvo un sueño que marcó profundamente su destino. Al recostarse sobre una piedra, vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando. En lo alto, Dios reiteró las promesas dadas a Abraham e Isaac. Jacob heredaría la tierra donde dormía, su descendencia sería numerosa como el polvo de la tierra, y todas las familias del mundo serían bendecidas por medio de él. Al despertar, Jacob erigió una estela y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios, comprometiéndose a reconocer al Dios que se le había revelado. Cuando llegó a Harán, Jacob conoció a Raquel, hija de Labán, junto a un pozo. Ella le ofreció agua y lo llevó ante su familia. Labán lo recibió con afecto, pero rápidamente vio en Jacob una oportunidad para beneficiarse de su capacidad de trabajo. Acordaron que Jacob serviría 7 años para casarse con Raquel. Sin embargo, al finalizarlos, Labán lo engañó y le entregó a Lea, la hermana mayor, justificándose en costumbres locales. Jacob debió trabajar otros 7 años por Raquel y la tensión entre ambas hermanas marcaría los primeros años de vida familiar. La rivalidad entre Lea y Raquel por la maternidad se convirtió en uno de los ejes del relato. Lea concibió hijos con facilidad, mientras que Raquel luchaba contra la infertilidad. En esa competencia, ambas entregaron siervas a Jacob para tener hijos en su nombre, replicando patrones familiares anteriores. Con el tiempo nacieron 12 hijos y una hija, Diná. Los hijos de Jacob serían los patriarcas de las 12 tribus de Israel, distribuidos entre Lea, Raquel y las siervas Bilhá y Zilpá. La familia creció en medio de tensiones, alianzas cambiantes y episodios que reflejaban la complejidad humana del clan. Durante ese tiempo, Jacob prosperó enormemente bajo la supervisión de Labán, aunque éste intentó manipular una y otra vez su salario y sus condiciones de trabajo. La habilidad de Jacob para el manejo de rebaños y su astucia le permitieron formar un patrimonio considerable. Cuando la tensión con Labán se volvió insostenible, Jacob decidió huir con su familia y su ganado, repitiendo así el patrón de desplazamiento que había marcado a su linaje. De regreso hacia Canaán, Jacob enfrentó un momento decisivo. Temiendo el reencuentro con Esaú, envió mensajeros y regalos anticipados para calmar su ira. La noche anterior a la reunión, Jacob tuvo otro encuentro misterioso. Luchó con un ser cuya identidad no quedó definida en el relato, aunque la tradición lo reconoce como un mensajero divino. Al amanecer, aquel ser lo bendijo y cambió su nombre a Israel, el que lucha con Dios, señalando una nueva etapa en su vida y en la identidad futura del pueblo. El encuentro con Esaú, contrario a las expectativas, no terminó en violencia. Esaú lo abrazó, aceptó los regalos y permitió que ambos siguieran caminos separados. Jacob se estableció finalmente en tierras de Canaán, donde la historia pronto giraría hacia uno de sus hijos más jóvenes, José, cuyo destino transformaría por completo la vida de la familia. José, de esclavo a gobernador de Egipto. El relato de José se levantó como uno de los más detallados y dramáticos de la tradición patriarcal. Hijo de Jacob y Raquel, José nació en la vejez de su padre, lo que despertó un afecto particular hacia él. Jacob lo distinguió con una túnica larga y multicolor, prenda que sugería estatus y favoritismo. Ese gesto, aunque paternalmente afectuoso, avivó de inmediato la tensión con sus hermanos mayores, quienes ya veían en José no solo a un favorito, sino a un posible heredero privilegiado. La situación empeoró cuando José comenzó a relatar sueños que parecían anunciar su dominio futuro. En uno, las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. En un entorno donde los sueños se interpretan como mensajes divinos, aquellos relatos fueron percibidos como una amenaza intolerable. La envidia se convirtió en resentimiento y el resentimiento en odio abierto.
Los hermanos de José no veían en él a un joven ingenuo, sino a un rival que debía ser eliminado. El momento decisivo llegó cuando Jacob envió a José a supervisar el estado de sus hermanos y sus rebaños. Ellos lo vieron acercarse a la distancia y, antes de que llegara, conspiraron para matarlo. Rubén, el mayor, intervenía para evitar un asesinato directo y propuso arrojarlo a una cisterna vacía con la intención secreta de rescatarlo después. Mientras José yacía en la cisterna, un grupo de mercaderes ismaelitas que se dirigían hacia Egipto apareció en el horizonte. Fue Judá quien sugirió vender a José en lugar de matarlo. Aquella transacción, realizada por 20 piezas de plata, determinó el giro de la historia. Los hermanos engañaron a Jacob presentándole la túnica bañada en sangre de cabra, haciéndole creer que José había sido devorado por una fiera. Jacob lloró inconsolablemente mientras José era conducido a Egipto, una potencia en ascenso cuya vida dependía del Nilo, de la administración estatal y de una economía centralizada que contrastaba con el nomadismo de los patriarcas. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Allí, su habilidad organizativa lo llevó a administrar la casa de su amo. Sin embargo, su ascenso provocó otra crisis. La esposa de Potifar se sintió atraída por él e intentó seducirlo repetidamente. Al verse rechazada, lo acusó falsamente de intentar abusar de ella. José fue encarcelado, víctima de una injusticia que reflejaba la vulnerabilidad de un extranjero en tierras ajenas. En prisión, José volvió a destacar por su integridad y capacidad. El encargado del penal le confió la supervisión de los reclusos y así conoció a 2 oficiales del faraón, el copero y el panadero. Ambos habían tenido sueños inquietantes y José, insistiendo en que las interpretaciones pertenecían a Dios, les explicó su significado. El copero sería restituido a su cargo, el panadero, ejecutado. Los acontecimientos se cumplieron tal como José había anunciado, pero el copero, al recuperar su posición, olvidó mencionarlo ante el faraón. Pasaron 2 años hasta que el faraón tuvo sueños perturbadores. 7 vacas gordas devoradas por 7 flacas y 7 espigas gruesas consumidas por 7 delgadas. Ningún mago ni sabio del palacio podía interpretarlos. Fue entonces cuando el copero recordó a José. El joven hebreo fue sacado de la cárcel, arreglado y llevado ante el faraón. Con humildad, José aclaró que la interpretación no provenía de él, sino de Dios. Anunció que Egipto enfrentaría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre severa. Recomendó almacenar grano durante los años de prosperidad para sobrevivir a la crisis futura. La propuesta impresionó al faraón, quien reconoció en José una sabiduría y un espíritu excepcionales. Lo nombró gobernador de Egipto, segundo en autoridad solo después de él. José recibió un nombre egipcio, Safnat Paneah, y una esposa egipcia, Asenat, con quien tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Durante los años de abundancia, organizó el almacenamiento de grano en ciudades estratégicas. Cuando la hambruna azotó la región, Egipto estaba preparado, y pueblos enteros acudieron a comprar alimento. Entre quienes padecieron la escasez estaban Jacob y sus hijos. Al enterarse de que Egipto tenía grano, Jacob envió a sus hijos, excepto a Benjamín, el hermano menor de José, a comprar víveres. Cuando llegaron ante José, no lo reconocieron, aunque él los identificó de inmediato. La distancia cultural, la vestimenta egipcia y el rango de autoridad impedían que imaginaran que el gobernador era su hermano perdido. José los recibió con severidad, acusándolos de espías, y los sometió a una serie de pruebas destinadas a revelar sus cambios de carácter. Exigió que trajeran a Benjamín para demostrar su honestidad, retuvo a Simeón como garantía y envió grano a Canaán. Cuando Benjamín finalmente llegó, José ocultó su copa en su saco para acusarlo de robo y provocar una reacción de sus hermanos. Fue Judá quien demostró un cambio profundo al ofrecerse como esclavo en lugar del muchacho, reconociendo la culpa pasada. Aquel gesto llevó a José a revelar su identidad con llanto. Afirmó que, aunque sus hermanos actuaron con maldad, Dios había transformado ese acto para preservar vidas durante la hambruna. Jacob y toda su familia se trasladaron a Egipto, instalándose en Gosén, una región fértil y adecuada para pastores. Así comenzó la estancia israelita en Egipto, inicialmente en un contexto de protección y prosperidad. Israel en Egipto, prosperidad convertida en esclavitud.
La llegada de Jacob y sus hijos a Egipto representó un giro inesperado en la historia del linaje de Abraham. El faraón, agradecido por la sabiduría y gestión de José, autorizó que toda la familia se estableciera en la región de Gosén, una zona fértil próxima al delta del Nilo. Allí, los descendientes de Jacob encontraron un entorno propicio para la ganadería y el crecimiento demográfico. El relato bíblico destaca que, durante los años de José, Israel prosperó notablemente. Aumentaron en número, fortalecieron sus rebaños y se adaptaron a la estabilidad política y económica del imperio egipcio. José continuó administrando los recursos del país mientras la hambruna se extendía más allá de Egipto. En ese tiempo se consolidó la política del faraón mediante la cual los campesinos egipcios, al no tener grano propio, cedieron propiedades y servicios al Estado a cambio de alimento. El país se reorganizó de manera centralizada, con poder creciente en manos del faraón. Este proceso permitió que José sostuviera la administración egipcia con eficacia, pero también transformó la estructura social del imperio. El paso del tiempo trajo consigo un lento, pero inevitable, cambio generacional. José envejeció, vio crecer a sus hijos Manasés y Efraín y presenció el asentamiento de su familia en tierras egipcias. Antes de morir, José obtuvo de sus hermanos la promesa de que, llegado el momento, trasladarían sus restos a la tierra prometida, gesto que reflejaba la expectativa constante del retorno a Canaán. Su muerte marcó el final de una era de protección, pues con él desapareció la figura que unía a Israel con el poder egipcio. Pasaron los años y la narrativa afirma que se levantó en Egipto un nuevo faraón que no conoció a José. Aunque la frase no necesariamente implica ignorancia literal, sí señala un cambio político profundo. Las dinastías egipcias frecuentemente experimentaban rupturas, invasiones o relevos abruptos, y un nuevo gobernante podía reconfigurar alianzas o percibir amenazas donde antes había cooperación. Israel, ahora numeroso y bien establecido, comenzó a ser visto como un grupo étnico diferente, creciente y potencialmente desestabilizador. El faraón observó que los israelitas se multiplicaban de manera significativa. En una sociedad donde la estabilidad dependía de la mano de obra y de la lealtad al Estado, el crecimiento de un pueblo extranjero levantó sospechas. Temiendo que, en caso de guerra, se unieran a los enemigos de Egipto, el faraón decidió imponerles trabajos forzados. Se establecieron jefes de cuadrilla para oprimirlos con labores pesadas, construcción de almacenes, transporte de materiales y participación en proyectos estatales. La ciudad de Pitón y la de Ramsés fueron construidas con trabajo israelita, evidenciando la magnitud de las obras faraónicas en las que participaron. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más crecían. La política de presión no debilitó a los israelitas, sino que aumentó la preocupación del faraón. La respuesta fue radicalizar la opresión. Las labores se hicieron más duras, exigiendo producir ladrillos, mezclando barro y paja, bajo supervisión estricta y sin disminuir la cuota diaria. Las jornadas interminables, el calor del delta y la disciplina de los capataces egipcios marcaron una etapa de sufrimiento que transformó la vida cotidiana del pueblo. Ante la imposibilidad de frenar su crecimiento mediante trabajo forzado, el faraón adoptó medidas más drásticas. Ordenó a las parteras hebreas, Sifrá y Puá, que mataran a los recién nacidos varones durante el parto, dejando con vida solo a las niñas. Esta medida buscaba limitar la capacidad militar y reproductiva del pueblo sin provocar una reacción inmediata entre los egipcios. Pero las parteras, temiendo a Dios, desobedecieron y permitieron que los varones vivieran. Cuando fueron interrogadas, argumentaron que las mujeres hebreas eran vigorosas y daban a luz antes de que ellas llegaran. El faraón, frustrado, pasó entonces a un decreto más público. Todo niño varón nacido debía ser arrojado al Nilo. Este mandato marcó el punto más oscuro del dominio egipcio sobre Israel. Las familias vivían con miedo constante, tratando de ocultar los nacimientos y proteger a los más vulnerables. Fue en ese contexto que una mujer de la tribu de Leví concibió un hijo y lo ocultó durante 3 meses. Incapaz de protegerlo por más tiempo, preparó una cesta de papiro embadurnada con brea y lo colocó entre los juncos del río. Esa decisión desesperada, motivada por el deseo de preservar la vida del niño, sería el origen de una transformación nacional. El nacimiento de Moisés, un libertador prometido.
La opresión en Egipto había alcanzado un punto crítico cuando nació el niño destinado a cambiar el futuro de Israel. El decreto del faraón ordenaba arrojar al Nilo a todos los bebés varones, buscando quebrar el crecimiento demográfico del pueblo hebreo. En ese clima de temor, una mujer levita dio a luz a un hijo cuya vida representaba un desafío directo a la autoridad egipcia. Durante 3 meses logró ocultarlo, evitando que los capataces descubrieran su existencia. Pero a medida que el niño crecía, mantenerlo escondido se volvía imposible. Fue entonces cuando decidió tomar una medida desesperada que, sin saberlo, conectaría el destino del niño con el corazón mismo del poder egipcio. Preparó una cesta de papiro y la impermeabilizó con betún y brea, siguiendo técnicas comunes para fabricar pequeñas embarcaciones en el delta. Colocó al niño dentro y dejó la cesta entre los juncos a orillas del Nilo, esperando que la corriente no lo arrastrara lejos y que quizá alguien lo encontrara. La hermana del pequeño, Miriam, se mantuvo a la distancia para observar lo que sucedería. Lo que vino después fue un giro inesperado que el relato bíblico presenta como una intervención providencial. La hija del faraón descendió al río para bañarse y descubrió la cesta. Al abrirla vio al bebé llorando y sintió compasión. Aunque era evidente que se trataba de un niño hebreo, no lo entregó a los guardias ni ejecutó el decreto. Miriam se acercó y ofreció buscar a una nodriza hebrea, permitiendo que la propia madre del niño lo amamantara bajo protección real. Así, el niño condenado a morir terminó creciendo los primeros años en el hogar que había intentado salvarlo. Cuando fue destetado, su madre lo llevó a la princesa, quien lo adoptó y le dio el nombre de Moisés, interpretado como sacado de las aguas. Criado en el entorno del palacio, Moisés habría recibido una educación privilegiada. Egipto era uno de los centros culturales más avanzados del Antiguo Oriente. Escritura jeroglífica, matemáticas, administración estatal, construcción monumental y una burocracia sofisticada. Un joven educado en esa esfera adquiría conocimientos que ningún hebreo esclavizado podía obtener. La tradición posterior sugirió que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, lo que explicaría su capacidad para liderar en etapas posteriores. Sin embargo, aunque vivía entre los egipcios, nunca dejó de ser consciente de su origen hebreo. El punto de inflexión en su vida llegó cuando, ya adulto, presenció la opresión de su pueblo. Un día vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Impulsado por indignación y sentido de justicia, Moisés intervino y mató al egipcio, ocultando el cuerpo en la arena. Al día siguiente intentó mediar entre 2 hebreos que peleaban, pero uno de ellos reveló que conocía lo ocurrido, dejando claro que el acto no había pasado desapercibido. Cuando el faraón supo del incidente, buscó matar a Moisés. Ante este peligro inminente, Moisés huyó hacia el este, atravesando el desierto hasta llegar a la tierra de Madián, donde el relato permitió ver un nuevo comienzo. En Madián, Moisés descansó junto a un pozo, un lugar estratégico para viajeros y ganaderos. Allí defendió a las hijas de un sacerdote madianita, Reuel, también llamado Jetró, que eran acosadas por pastores locales. Agradecido, Reuel lo acogió en su casa y le ofreció a su hija Séfora en matrimonio. Moisés se estableció con ellos y trabajó como pastor de rebaños, lejos de la vida palaciega que había conocido. El contraste entre la sofisticación egipcia y la sencillez nómada de Madián marcó un periodo de transformación interior. Moisés tuvo un hijo, Gersón, cuyo nombre reflejaba su condición de extranjero, forastero en tierra ajena. Mientras Moisés vivía en Madián, la situación en Egipto se agravaba. El faraón que había buscado su muerte falleció, pero el sistema de opresión seguía intacto. Los israelitas clamaban por la liberación, y el relato bíblico subrayó que Dios escuchó sus lamentos y recordó el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La historia avanzaba hacia un momento decisivo en el que la vida de Moisés cambiaría nuevamente de manera radical. Un día, mientras pastoreaba los rebaños de Jetró cerca del monte Horeb, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Intrigado, se acercó para observarla, y desde esa llama escuchó una voz que pronunciaba su nombre. Dios se le reveló y le ordenó quitarse las sandalias, pues estaba en Tierra Santa. La revelación definió un mandato claro. Moisés debía regresar a Egipto para liberar a los israelitas. La misión parecía imposible. Moisés alegó no ser el indicado.
Temió no ser creído y mencionó su falta de elocuencia, pero cada objeción fue respondida. Dios le dio señales, le prometió acompañamiento y designó a su hermano Aarón como portavoz. La resistencia de Moisés terminó por ceder y aceptó el llamado. Regresó a Egipto con su familia, llevando consigo la misión de enfrentar al faraón con el mensaje de liberar al pueblo. El hombre que había huido como fugitivo volvería ahora como representante de una autoridad superior, iniciando una confrontación que cambiaría la historia de Egipto y de Israel. Las 10 plagas y la caída del poder egipcio. Moisés regresó a Egipto acompañado por Aarón, su hermano mayor, quien sería su portavoz frente al faraón. La corte egipcia seguía siendo un epicentro de poder, religiosidad y autoridad absoluta. En ese ambiente, la aparición de 2 hebreos proclamando un mandato divino fue recibida con desprecio. El mensaje era directo: Israel debía ser liberado para rendir culto en el desierto. El faraón respondió endureciendo aún más el trabajo forzado y acusando a los hebreos de pereza. La confrontación, lejos de resolverse con palabras, se transformó en un choque entre la autoridad del faraón y el poder del Dios de los patriarcas. Fue entonces cuando comenzaron las señales. Cada una de las 10 plagas actuó como un golpe simbólico y literal contra los dioses de Egipto, sus elementos sagrados y la estructura económica del imperio. La primera ocurrió cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón en las riberas del Nilo. El agua del río, considerado la principal fuente de vida y un símbolo divino, se convirtió en sangre. Los peces murieron y el río emanó un hedor insoportable. Durante 7 días, los egipcios buscaron agua cavando junto a las orillas, incapaces de usar el río que definía su existencia. La segunda señal fue una invasión masiva de ranas. Estos animales, asociados con la fertilidad y protegidos por ciertas deidades, se multiplicaron en cantidades descontroladas. Entraron en casas, dormitorios, hornos y utensilios. El faraón pidió a Moisés que las retirara, pero al cesar la plaga endureció nuevamente su corazón. La tercera y la cuarta plaga afectaron directamente a la población y al entorno. Primero, una nube de piojos o mosquitos cubrió a personas y animales. Luego, enjambres de tábanos invadieron las ciudades egipcias, causando caos y afectando la vida cotidiana. En estas plagas surgió una distinción crucial. Mientras los egipcios sufrían, la región de Gosén, donde vivían los israelitas, permaneció intacta. La diferenciación marcaba un mensaje claro: la mano divina intervenía selectivamente. La quinta plaga golpeó al ganado egipcio. Caballos, burros, camellos, ovejas y bueyes murieron súbitamente, provocando pérdidas económicas significativas. En una sociedad agraria, la muerte del ganado significaba una crisis de producción y una herida profunda al prestigio del faraón, quien debía garantizar la prosperidad del país. A pesar del desastre, el faraón se negó a ceder. La sexta plaga afectó a los cuerpos de los egipcios. Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno y lo arrojaron al aire frente al faraón. Inmediatamente brotaron úlceras dolorosas en personas y animales. Los magos egipcios, que antes habían intentado replicar las señales iniciales, fueron incapaces de presentarse ante Moisés debido a las heridas. Su derrota simbolizaba la caída de las autoridades religiosas que sostenían la ideología del imperio. La séptima plaga introdujo un fenómeno destructivo: granizo acompañado de fuego, una mezcla que devastó los campos y aniquiló la vegetación. Los egipcios, que siguieron la advertencia de Moisés y resguardaron personas y animales, sobrevivieron. Quienes no lo hicieron perdieron gran parte de sus bienes. El faraón pareció reconocer su error y pidió que la tormenta cesara, pero una vez más endureció su corazón. La octava plaga trajo langostas, enviadas por un viento oriental. Estos insectos cubrieron la superficie de la tierra y devoraron todo lo que el granizo había dejado. Los consejeros del faraón le suplicaron que cediera, temiendo el colapso total del país. Pero la respuesta del faraón siguió siendo parcial e insuficiente, y la plaga continuó hasta que Moisés intercedió nuevamente. La novena plaga introdujo una oscuridad espesa que cubrió Egipto durante 3 días. No era solo ausencia de luz, sino una sensación opresiva que paralizó la vida cotidiana. Las casas quedaron inmóviles, la actividad cesó por completo y la oscuridad alcanzó incluso los templos dedicados a Ra, el dios del sol.
Sin embargo, en Gosén hubo luz, marcando una vez más la separación entre opresor y oprimido. La tensión alcanzó su punto más alto con la 10ª plaga. Dios anunció que la muerte visitaría a los primogénitos de Egipto, desde el heredero del faraón hasta los hijos de los esclavos y el ganado. Los israelitas recibieron instrucciones precisas para celebrar la primera Pascua, sacrificar un cordero, pintar los dinteles de sus casas con su sangre y permanecer en el interior durante la noche. Aquellas casas serían pasadas por alto, evitando el juicio. Cuando llegó la medianoche, un clamor desgarrador recorrió Egipto. En cada hogar había un muerto. El faraón, golpeado de manera personal y nacional, llamó a Moisés y a Aarón y ordenó que el pueblo saliera inmediatamente del país. Los egipcios, temiendo nuevas calamidades, urgieron a los israelitas a marcharse y les entregaron oro, plata y vestiduras, cumpliendo la antigua promesa de que Israel no saldría con las manos vacías. La salida fue rápida y multitudinaria. Hombres, mujeres, niños, rebaños y pertenencias emprendieron el camino hacia el desierto. Tras siglos de asentamiento, Israel dejaba Egipto como un pueblo distinto, unido por la experiencia de la opresión y la intervención divina. El cruce del Mar Rojo, el milagro que definió una nación. La salida de Egipto había sido tan súbita como dramática. Israel avanzaba por el desierto sin una ruta clara, guiado únicamente por la columna de nube que se elevaba de día y la columna de fuego que iluminaba las noches. Aquellas manifestaciones, registradas como señales visibles de la presencia divina, brindaban dirección y protección al pueblo recién liberado. Sin embargo, la liberación no significó el fin del peligro. En los palacios del Nilo, el faraón reconsideró su decisión y sintió el peso económico de haber perdido a miles de trabajadores. La narrativa muestra cómo su corazón volvió a endurecerse y ordenó a sus carros y jinetes perseguir a los israelitas. La persecución egipcia no fue improvisada. El ejército del faraón, uno de los más organizados y temidos del mundo antiguo, se movilizó con rapidez. Carros de guerra, caballería y soldados entrenados avanzaron hacia el oriente, buscando alcanzar a los israelitas antes de que escaparan definitivamente del territorio controlado por Egipto. Los hebreos, al verlos aproximarse, quedaron atrapados entre el mar y la fuerza militar que se acercaba. El pánico se apoderó del campamento. Muchos reprocharon a Moisés, recordándole que habían advertido sobre las consecuencias de desafiar al faraón. Preferían la esclavitud conocida a la muerte bajo la espada egipcia. Moisés respondió con una frase que la tradición preservó como una declaración de confianza absoluta. «No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros». Era una afirmación que desafiaba toda lógica militar. No había armas, murallas ni rutas de escape. El pueblo estaba completamente expuesto. Sin embargo, la columna de nubes que los había guiado cambió de posición y se colocó entre los israelitas y los egipcios. La nube oscureció la visión del ejército perseguidor y generó una separación que impidió el avance inmediato, mientras que del lado de Israel la columna seguía proporcionando luz. Durante esa noche, Moisés extendió su mano sobre el mar. El relato señala que un fuerte viento oriental sopló durante horas, desplazando las aguas y creando un camino seco en medio de la masa acuática. El fenómeno, descrito como milagroso, permitió que los israelitas avanzaran entre dos muros de agua hacia la otra orilla. El pueblo cruzó apresuradamente, cargando niños, pertenencias y rebaños, conscientes de que atravesaban un espacio tan extraordinario como peligroso. El ejército egipcio, al ver el paso abierto, decidió lanzarse tras ellos. Los carros avanzaron entre las paredes de agua, pero pronto la situación se volvió caótica. Las ruedas se trabaron, los caballos se descontrolaron y la formación militar perdió cohesión. El texto bíblico sugiere que el pánico se apoderó de los soldados cuando creyeron percibir la intervención divina en su contra. Mientras los egipcios luchaban por avanzar, los israelitas alcanzaron tierra firme al otro lado del mar. Fue entonces cuando Moisés extendió nuevamente su mano. Las aguas regresaron a su cauce natural, cubriendo a los soldados y carros atrapados en el lecho marino. La fuerza del mar, que había sido un camino para Israel, se convirtió en un instrumento de destrucción para Egipto. El faraón, cuyo nombre no se menciona en la narración, quedó marcado como el monarca cuya obstinación enfrentó no solo a un pueblo, sino a una voluntad superior.
El relato afirma que ningún miembro del ejército que los persiguió sobrevivió. Cuando Israel vio los cuerpos de los egipcios arrastrados por las olas, comprendió la magnitud de lo ocurrido. La amenaza inmediata había desaparecido. El pueblo, que había dudado instantes antes, reconoció el liderazgo de Moisés con temor y respeto. En ese contexto, nació un canto que la tradición atribuye a Moisés y a Miriam, su hermana. El himno celebraba la victoria, resaltaba el poder divino y se convirtió en uno de los poemas más antiguos preservados en la Biblia. El cruce del mar consolidó a Israel como un pueblo separado de Egipto, no solo geográficamente, sino también espiritualmente. A diferencia de las experiencias patriarcales que habían ocurrido en clanes familiares y en territorios dispersos, este episodio involucró a toda una comunidad unida por una experiencia común y definitoria. El éxodo dejaba de ser simplemente la huida de un grupo oprimido, se convertía en el nacimiento simbólico de una nación. Tras la celebración, Israel se internó en el desierto de Shur, iniciando una travesía marcada por la escasez, el aprendizaje y las tensiones constantes entre la libertad recién adquirida y la incertidumbre del camino. El desierto, pruebas, milagros y formación espiritual. Tras cruzar el mar, Israel avanzó hacia el desierto de Shur, una extensión árida donde la libertad recién obtenida se enfrentó a las dificultades propias de un territorio inhóspito. La euforia inicial por la liberación se disipó rápidamente ante la realidad de la sed. El pueblo caminó 3 días sin encontrar agua hasta llegar a Mará, donde el agua resultó amarga e imposible de beber. La frustración estalló en quejas contra Moisés, reflejando una tensión que se volvería recurrente en la travesía. Moisés clamó a Dios, quien le mostró un árbol que al ser arrojado al agua, la purificó. La escena subrayó el patrón que marcaría la experiencia en el desierto: necesidad humana, clamor, intervención divina y aprendizaje colectivo. El grupo continuó hasta Elim, un oasis con 12 fuentes y 70 palmeras, donde encontraron descanso temporal. Pero al internarse de nuevo en el desierto de Sin, la falta de alimento despertó otro estallido de descontento. Los israelitas recordaron con nostalgia las ollas de carne de Egipto, olvidando las condiciones de esclavitud. En respuesta, Dios anunció que proveería comida diariamente. Esa provisión llegó en 2 formas. Por la tarde, bandadas de codornices descendieron sobre el campamento. Por la mañana, una capa fina semejante a escarcha cubrió el suelo. Cuando el pueblo la recogió, descubrió un alimento desconocido que llamaron maná, término que literalmente significa ¿qué es esto? El maná se convirtió en su sustento diario durante 40 años, con instrucciones precisas. Tomar solo lo necesario para cada día, excepto antes del sábado, cuando podían recoger doble porción. El relato conserva detalles sobre la dinámica social que generó el maná. Algunos intentaron guardar más de lo permitido y encontraron que se corrompía al día siguiente. Otros salieron a buscar en el sábado y no hallaron nada. Estas escenas revelan un proceso de disciplina y dependencia que moldeaba a un pueblo acostumbrado a tomar decisiones por supervivencia inmediata. La provisión diaria exigía confianza constante en que habría alimento al día siguiente. No era solo un acto de sustento, sino una pedagogía que buscaba transformar una multitud recién liberada en una comunidad con identidad espiritual y cohesión social. Otro desafío surgió por la falta de agua en Refidim. Una vez más, el pueblo reclamó a Moisés y cuestionó si Dios estaba realmente con ellos. La tensión llegó al punto de que Moisés temió ser apedreado. El relato indica que Dios instruyó a Moisés a golpear una roca en Horeb, de la cual brotó agua para saciar a toda la comunidad. El lugar recibió el nombre de Masá y Meribá, prueba y querella, porque allí Israel puso a prueba a Dios preguntando si realmente los acompañaba. El desierto también trajo el primer enfrentamiento militar del pueblo tras la salida de Egipto. Los amalecitas, un grupo nómada acostumbrado a recorrer el árido territorio del Sinaí, atacaron a los israelitas en Refidim. Moisés ordenó a Josué elegir hombres para la batalla mientras él subía a una colina con la vara de Dios. El relato narra que mientras Moisés mantenía los brazos en alto, Israel prevalecía, pero cuando los bajaba, Amalec tomaba ventaja. Aarón y Hur sostuvieron sus brazos hasta la puesta del sol, permitiendo la victoria.
Este episodio marcó el surgimiento de Josué como figura militar clave y reveló la vulnerabilidad de Israel ante ataques externos mientras se formaba como nación. Durante la travesía, Jetro, el suegro de Moisés, visitó el campamento y observó la carga que recaía sobre él al resolver disputas y consultas diarias. Le aconsejó establecer un sistema de jueces y delegar responsabilidades en líderes capaces. Este consejo introdujo una organización temprana que se convertiría en la base de la administración interna de Israel. La estructura judicial permitió resolver conflictos y gestionar una comunidad en crecimiento, preparando al pueblo para un futuro con leyes más complejas. El desierto, pese a su dureza, también fue escenario de protección constante. La nube guiaba los movimientos del campamento y la columna de fuego iluminaba la noche. Estas señales acompañaban a Israel en cada desplazamiento, marcando cuándo detenerse y cuándo avanzar. La idea de que Dios habitaba en medio del pueblo comenzó a tomar fuerza, preparando el terreno para la revelación más trascendental que esperarían en la siguiente etapa. A pesar de los milagros, las quejas continuaron. La libertad conllevaba incertidumbre, y la incertidumbre generaba miedo. El pueblo se debatía entre recordar el pasado opresivo y enfrentar un futuro desconocido. Pero en medio de esas tensiones, la travesía los conducía hacia un encuentro que definiría su identidad nacional, la entrega de la ley en el monte Sinaí. El monte Sinaí, la ley que formó una identidad. Israel llegó al desierto del Sinaí en el tercer mes después de salir de Egipto. Aquel macizo rocoso, imponente y silencioso se convirtió en el escenario de uno de los momentos más trascendentales de la historia del pueblo. El campamento se estableció al pie de la montaña y Moisés ascendió para recibir instrucciones divinas. El mensaje inicial establecía un marco fundamental. Si Israel escuchaba la voz de Dios y guardaba su pacto, sería un pueblo especial entre todas las naciones, un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta declaración marcó la primera articulación del destino colectivo del pueblo, transformando a un grupo de esclavos liberados en una comunidad con vocación espiritual y responsabilidad moral. El monte comenzó a prepararse para la revelación. Moisés descendió y comunicó al pueblo las palabras recibidas. Los israelitas, con una voz unánime, respondieron: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho». Era un compromiso solemne previo a entender su contenido. Durante 3 días se ordenó al pueblo purificarse, lavar sus ropas y abstenerse de ciertas actividades para estar preparados. Se dispusieron límites alrededor de la montaña. Nadie debía tocarla mientras durara la manifestación, ni hombres ni animales. La frontera física subrayaba la idea de lo sagrado como realidad poderosa y peligrosa para quien se aproximara sin mediación. Al amanecer del tercer día, la montaña se transformó en un espectáculo sobrecogedor. Truenos, relámpagos, una nube espesa y un sonido de trompeta que crecía en intensidad cubrieron el Sinaí. El monte temblaba y el pueblo, reunido al pie, quedó sobrecogido por la magnitud del fenómeno. Moisés habló, y la voz respondió desde la altura. La escena fusionaba elementos naturales con una experiencia teofánica que señalaba la presencia activa y cercana de Dios. Fue en ese contexto que se pronunciaron los 10 mandamientos, palabras que se convertirían en el núcleo ético y espiritual de Israel. Los mandamientos establecían 2 dimensiones esenciales: la relación del pueblo con Dios, que implicaba exclusividad, reverencia, límites al uso del nombre divino y observancia del Sabbat, y la relación entre personas, que demandaba honrar a los padres, prohibir el homicidio, el adulterio, el robo, el falso testimonio y la codicia. A diferencia de los códigos legales de otras civilizaciones antiguas, estos mandamientos no solo regulaban conductas, sino que definían una cosmovisión donde la moralidad se vinculaba directamente con la identidad del pueblo. Israel debía vivir de manera distinta porque su Dios era distinto. El impacto de la revelación fue tan profundo que los israelitas, temiendo morir por la intensidad de la voz divina, suplicaron a Moisés que él fuera el mediador exclusivo. Moisés subió nuevamente al monte, esta vez para recibir instrucciones detalladas sobre la vida religiosa, social y civil del pueblo. Los capítulos que siguieron en la narrativa bíblica recopilan un complejo cuerpo legal, normas sobre el culto, regulaciones para la justicia, leyes sobre servidumbre
compensaciones, daños, delitos y rituales. Cada mandamiento se insertaba en una estructura que buscaba ordenar una comunidad que pronto necesitaría reglas precisas para vivir en la tierra prometida. Entre esas instrucciones destacó la construcción de un santuario portátil donde la presencia divina residiría en medio del campamento. Este tabernáculo sería el centro religioso de Israel durante generaciones. Se especificaron también vestiduras para los sacerdotes, rituales de consagración y detalles estrictos sobre objetos sagrados como el arca del pacto, el candelabro y el altar del incienso. Cada elemento tenía una función y un significado, formando un sistema de culto distinto al de los pueblos vecinos y profundamente relacionado con la memoria del pacto. Mientras Moisés permanecía en la montaña, el tiempo transcurrió sin que el pueblo supiera cuánto duraría la revelación. Al ver que su líder tardaba en regresar, surgió ansiedad entre los israelitas. El vacío de autoridad se convirtió en un punto crítico, y el pueblo pidió a Aarón que les fabricara una imagen visible que los guiara. Aarón accedió y reunió joyas de oro para moldear un becerro, una figura que recordaba deidades comunes en Egipto y Canaán. La imagen fue presentada como un símbolo de la liberación de Egipto, y el pueblo celebró con un festival que combinaba sacrificios y descontrol ritual. En la montaña, Dios informó a Moisés de lo ocurrido y anunció la intención de destruir al pueblo por su infidelidad. Moisés intercedió, apelando a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. La intercesión fue escuchada, y Moisés descendió con las tablillas del pacto escritas por la mano divina. Al ver el becerro y la celebración, arrojó las tablas y las quebró al pie del monte, gesto que simbolizaba la ruptura del pacto recién establecido. Tomó el becerro, lo quemó, lo molió y obligó al pueblo a beber del agua mezclada con sus restos. El episodio expuso la fragilidad espiritual de Israel, pero también el papel de Moisés como mediador indispensable. Se realizó un juicio. Los levitas castigaron a quienes lideraron la rebelión. Luego Moisés volvió a ascender para pedir perdón por la nación. Recibió nuevas tablas, reafirmando el pacto pese a la transgresión. Esta renovación marcó un nuevo comienzo, subrayando que el propósito divino seguía en pie. El tabernáculo, la presencia de Dios entre su pueblo. Tras la renovación del pacto en el Sinaí, la atención del relato se desplazó hacia un proyecto que marcaría el centro espiritual de Israel durante generaciones, la construcción del tabernáculo. A diferencia de los templos de piedra que caracterizaban las civilizaciones antiguas, este santuario sería portátil, acompañando al pueblo en cada uno de sus desplazamientos. Su propósito principal era claro: permitir que la presencia divina habitara en medio del campamento, no en sitios lejanos ni inaccesibles, sino en el corazón mismo de la comunidad. Las instrucciones para su construcción fueron detalladas y rigurosas. Moisés recibió un diseño específico que debía seguirse sin desviaciones. El tabernáculo debía constar de una estructura de madera de acacia recubierta de oro, cubierta por cortinas de lino fino y pieles, y rodeada por un atrio delimitado por columnas y cortinas. Cada medida, material y ornamento tenía un significado funcional y simbólico. El arca del pacto, que estaría dentro del lugar santísimo, debía ser recubierta completamente de oro, con 2 querubines enfrentados sobre un propiciatorio. Allí se manifestaría la presencia divina entre las alas extendidas de los querubines. Para ejecutar este proyecto se eligieron artesanos excepcionales. La narrativa menciona a Bezaleel y a Joliab, descritos como hombres llenos de sabiduría, habilidad y conocimiento artístico. Sus capacidades abarcarían carpintería, metalurgia, tejido y grabado. Junto a ellos, otros artesanos contribuyeron con tejidos bordados, molduras de oro, utensilios de bronce y elementos preciosos. El pueblo, por su parte, aportó materiales: oro, plata, piedras preciosas, lino, aceites y maderas. Estos aportes eran voluntarios y en un momento Moisés debió ordenar que dejaran de traer más, pues la cantidad reunida superaba lo necesario. El tabernáculo se organizaba en 2 áreas principales. El lugar santo albergaba 3 objetos: la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos y el altar del incienso. Cada uno cumplía una función ritual específica. El candelabro debía arder continuamente, simbolizando la luz que no se extingue.
La mesa sostenía 12 panes renovados cada semana, representando las 12 tribus. El altar del incienso, por su parte, aromatizaba el recinto, marcando el espacio como sagrado. El lugar santísimo, separado por un velo elaborado con querubines bordados, contenía el arca del pacto. Ese velo, espeso y magníficamente tejido, representaba la barrera entre la presencia divina y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía cruzarlo una vez al año durante el día de la expiación, llevando la sangre del sacrificio para hacer expiación por el pueblo. Este diseño subrayaba tanto la cercanía como la santidad de la presencia divina. Dios habitaba entre ellos, pero el acceso a ese espacio requería mediación y purificación. Alrededor del tabernáculo se establecía un atrio con el altar del holocausto y la fuente de bronce. El altar, construido con madera cubierta de bronce, era el lugar donde se realizaban los sacrificios diarios. La fuente servía para que los sacerdotes se lavaran antes de oficiar. Todas estas estructuras formaban un sistema ritual destinado a ordenar la vida espiritual del pueblo y mantener su vínculo con la presencia divina. La consagración del sacerdocio fue otro elemento central. Aarón y sus hijos fueron designados como sacerdotes. Sus vestiduras incluían túnicas de lino, cinturones bordados, pectorales adornados con 12 piedras que representaban a las tribus y una lámina de oro sobre la frente que decía «Santidad al Señor». Estos detalles enfatizaban la dignidad y responsabilidad del oficio. El ritual de consagración incluyó sacrificios, unciones con aceite y la imposición de manos, marcando el inicio de un liderazgo religioso que acompañaría a Israel durante siglos. Cuando todos los elementos estuvieron completados, Moisés inspeccionó la obra. Cada estructura, utensilio y tela correspondía exactamente a lo indicado en el monte. En un acto final de dedicación, Moisés levantó el tabernáculo y colocó los objetos en su lugar correspondiente. Encendió el fuego del altar, dispuso las mesas y colgó los velos. Entonces ocurrió un momento que marcó la culminación del proyecto. La nube que había guiado a Israel descendió y cubrió el santuario. La gloria divina llenó el tabernáculo, al punto que Moisés no pudo entrar debido a la intensidad de aquella presencia. Desde ese día, la nube reposaba sobre el tabernáculo durante las jornadas y la columna de fuego lo iluminaba por la noche. Cuando la nube se levantaba, el pueblo avanzaba. Cuando permanecía, Israel acampaba. Este patrón se convirtió en la guía constante de la travesía, subrayando que no se movían por decisión estratégica, sino siguiendo una presencia que marcaba sus ritmos y descansos. La generación incrédula y los 40 años de desierto. Con el tabernáculo erigido y la vida espiritual organizada, Israel retomó la marcha desde el Sinaí hacia el norte, avanzando por una ruta que debía conducirlos directamente a la tierra prometida. La distancia entre la región del Sinaí y la frontera de Canaán podía recorrerse en pocas semanas, y el pueblo emprendió ese trayecto con la expectativa de entrar pronto en la tierra jurada a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, aquel avance inicial pronto se vio acompañado por tensiones, quejas y episodios de desconfianza que reflejaban la fragilidad de una generación acostumbrada a la servidumbre y temerosa de la incertidumbre. Mientras el campamento se movía bajo la guía de la nube, surgieron nuevas murmuraciones. Algunos recordaron la comida de Egipto, como pescados, pepinos, ajos y cebollas, y se quejaron del maná que recibían cada día. La narrativa bíblica muestra cómo esta insatisfacción revelaba un malestar más profundo, la nostalgia por una estructura conocida, aun cuando esa estructura había sido opresiva. En respuesta a las quejas, Dios envió abundantes codornices, pero la escena expuso cuán difícil era transformar a un pueblo que todavía no comprendía la magnitud de su libertad. La tensión se intensificó incluso dentro de la familia de Moisés. Miriam y Aarón cuestionaron su autoridad, lo que derivó en un episodio de juicio divino sobre Miriam. Aunque fue luego restaurada, aquel incidente expuso la presión que pesaba sobre el liderazgo en un momento donde cada decisión podía desencadenar una crisis. Aún así, la marcha continuó hasta llegar a Cades Barnea, en el límite sur de la tierra prometida. Allí, la narrativa alcanzó uno de sus puntos más críticos. Moisés envió a 12 espías, uno por cada tribu, para explorar Canaán. El objetivo era conocer la tierra, sus ciudades, sus recursos y sus habitantes. Los espías recorrieron el territorio durante 40 días,
desde el desierto del Negev hasta las colinas del norte, observando fortalezas, campos fértiles, viñedos y ciudades fortificadas. Trajeron consigo un enorme racimo de uvas, símbolo de la fertilidad que caracterizaba la región. Sin embargo, junto con la evidencia de prosperidad, trajeron también un mensaje que sembró miedo en el campamento. 10 de los espías afirmaron que, aunque la tierra era buena, estaba habitada por pueblos poderosos, amalecitas en el sur, cananeos en la costa, jebuseos e hititas en las montañas y, sobre todo, anaceos, un grupo de guerreros descritos como de gran estatura. Su informe transmitía una sensación de imposibilidad. Las ciudades estaban fortificadas, los habitantes eran guerreros expertos y cualquier intento de conquista significaría la derrota. Sus palabras, cargadas de temor, se propagaron rápidamente entre la multitud. Solo 2 espías, Josué y Caleb, defendieron la idea de avanzar. Reconocieron la fortaleza de los habitantes, pero afirmaron que Israel podría conquistar la tierra si confiaba en la promesa divina. Su mensaje, sin embargo, fue eclipsado por el temor generalizado. La multitud lloró, se quejó, y algunos propusieron regresar a Egipto. Aquella noche se convirtió en un punto de quiebre. El pueblo, que había visto el mar abrirse y la nube descender sobre el tabernáculo, dudaba ahora de que pudiera tomar una tierra prometida desde generaciones atrás. La reacción divina ante esta incredulidad fue severa. Moisés intercedió nuevamente, pero el veredicto fue claro. La generación adulta que salió de Egipto no entraría en Canaán. Solo entrarían los niños que ellos creían condenados a morir en el desierto y los 2 espías fieles, Josué y Caleb. El resto vagaría durante 40 años, uno por cada día que los espías recorrieron la tierra, hasta que todos los adultos incrédulos murieran. Este juicio definió el destino de una generación y extendió la travesía mucho más allá de lo esperado. Al escuchar el castigo, algunos israelitas intentaron avanzar por su cuenta hacia la tierra prometida, sin la guía divina ni el liderazgo de Moisés. Fueron derrotados rápidamente por los amalecitas y cananeos que habitaban la región montañosa. Aquel intento fallido subrayó que la conquista no dependía de esfuerzo humano aislado, sino de obediencia y oportunidad. Los años siguientes se desarrollaron en un ciclo repetitivo de marchas, campamentos y aprendizaje forzado. El desierto se transformó en un escenario donde nacía una nueva generación. Niños que no conocieron la esclavitud, jóvenes que crecieron bajo la sombra del tabernáculo y familias que veían cómo los mayores de la generación anterior iban muriendo progresivamente. El maná seguía cayendo cada mañana, la nube seguía guiando y los rituales del tabernáculo estructuraban la vida espiritual del pueblo. Ese lento tránsito moldeaba una identidad distinta, más disciplinada y consciente del peso del pacto. La narrativa menciona rebeliones adicionales durante esos años, como la de Coré, Datán y Abiram, quienes se levantaron contra la autoridad de Moisés y Aarón, argumentando que todo el pueblo era santo. La rebelión terminó en juicio inmediato, reforzando que el liderazgo no era resultado de ambición humana, sino de designación divina. También ocurrió la muerte de Miriam y poco después la de Aarón en el monte Hor, marcando el final de figuras clave en la salida de Egipto. Hacia el final del periodo, Moisés cometió un error que repercutió en su propio destino. En Meribá, ante las quejas por falta de agua, golpeó la roca para que brotara agua, en lugar de hablarle como se le había ordenado. Aunque el agua fluyó, ese acto de desobediencia lo excluyó de entrar a la tierra prometida. El juicio alcanzó incluso al líder más fiel de Israel, mostrando la seriedad del pacto y la responsabilidad que implicaba guiar al pueblo. Josué y la llegada a Canaán, el cumplimiento de la promesa. Tras 4 décadas en el desierto, Israel se encontraba finalmente frente al umbral de la tierra prometida. El campamento se extendía en las llanuras de Moab, al este del río Jordán, desde donde podían divisarse las colinas y valles de Canaán. La generación que había salido de Egipto había desaparecido casi por completo. En su lugar, una nueva generación, formada en la disciplina del desierto y la experiencia del tabernáculo, se preparaba para entrar en la tierra jurada a Abraham. Moisés, ya anciano, sabía que no cruzaría el río. Su misión estaba por llegar a su fin. Antes de morir, Moisés reafirmó la ley, pronunció discursos dirigidos a la nueva generación y bendijo a las tribus.
Luego ascendió al monte Nebo, desde donde contempló la extensión de Canaán, los campos de Jericó, las montañas centrales y las llanuras fértiles. Desde ese punto, la narrativa lo muestra viendo lo que no pisaría. Moisés murió allí y su entierro quedó envuelto en un misterio, sin un lugar registrado que pudiera convertirse en objeto de culto. Con su muerte, concluía la era del profeta que había guiado al pueblo desde la opresión en Egipto hasta las puertas de la herencia. El liderazgo pasó entonces a Josué, hijo de Nun, quien había sido asistente de Moisés, compañero fiel y uno de los 2 espías que había confiado en la promesa. Su nombramiento no fue improvisado. Moisés lo presentó ante el pueblo y ante el sacerdocio, imponiéndole las manos y designándolo como sucesor. Además, la narración enfatiza que Josué recibió el respaldo divino necesario para conducir al pueblo en una etapa que requeriría estrategia militar, fidelidad espiritual y determinación. La travesía hacia Canaán comenzó con la necesidad de cruzar el Jordán, un río que en la época de la cosecha se desbordaba y corría con fuerza. Según el relato, la intervención divina que había marcado el paso del Mar Rojo volvió a manifestarse. Josué ordenó a los sacerdotes que transportaban el arca del pacto avanzar hacia el río. Cuando sus pies tocaron las aguas, el cauce se detuvo río arriba y quedó un camino seco. Los israelitas cruzaron ordenadamente, mientras los sacerdotes permanecían en medio del lecho hasta que toda la nación hubiera pasado. Una vez en la otra orilla, Josué instruyó levantar 12 piedras tomadas del río para que sirvieran como memorial del cruce. Aquellas piedras se convertirían en recuerdo para las generaciones futuras, simbolizando que, igual que en el Mar Rojo, el pueblo había cruzado una frontera decisiva mediante un acto de intervención divina. Con ese gesto comenzó la presencia israelita en Canaán, aunque la posesión efectiva del territorio todavía requeriría una serie de conquistas. El primer desafío fue Jericó, una ciudad fortificada cuyas murallas impresionaban incluso a la nueva generación de israelitas. Jericó controlaba un paso estratégico entre el valle del Jordán y las montañas centrales. Antes de la confrontación, Josué envió 2 espías a la ciudad. Allí, una mujer llamada Rahab, identificada como una prostituta, los escondió de las autoridades locales. Rahab expresó su convicción de que Israel contaba con la protección divina y pidió protección para su familia cuando la ciudad fuera tomada. Los espías acordaron colgar un cordón rojo en su ventana como señal de salvaguarda. Las instrucciones para la caída de Jericó fueron inusuales desde una perspectiva militar. Durante 6 días, los israelitas debían rodear la ciudad una vez cada día, con el arca del pacto y sacerdotes tocando trompetas mientras el pueblo guardaba silencio. Al 7º día, debían rodearla 7 veces y al final emitir un gran grito. Según el relato, al concluir la 7ª vuelta, las murallas se derrumbaron, permitiendo la entrada del ejército. La ciudad fue tomada, y Rahab y su familia fueron preservadas según lo acordado. Tras la victoria inicial, Israel enfrentó otro episodio significativo en la ciudad de Hai. La primera incursión fracasó debido a un acto de desobediencia dentro del campamento. Un hombre llamado Acán había tomado un botín prohibido en Jericó. Solo tras la identificación y castigo de Acán, la campaña militar se reinició con éxito. Este episodio subrayó un principio que marcaría las conquistas. El progreso de Israel dependía de su fidelidad, no solo de su fuerza militar. La narrativa bíblica muestra que, durante las campañas, Josué y los líderes del pueblo establecieron pactos, libraron batallas y tomaron posesión de ciudades estratégicas en las montañas, las llanuras y el sur de Canaán. Un episodio destacado ocurrió en Gabaón, donde ciertos habitantes recurrieron a un engaño para evitar ser conquistados. Se presentaron con ropas desgastadas y pan viejo, fingiendo venir de tierras lejanas. Israel hizo un pacto sin consultar al sacerdocio, comprometiéndose a no destruirlos. Más tarde, cuando la verdad salió a la luz, los gabaonitas fueron asignados como trabajadores del santuario. Este incidente mostró la necesidad de discernimiento y la importancia de la consulta espiritual en la toma de decisiones militares y políticas. Durante estas campañas, la narrativa resalta la figura de Josué como un líder guiado tanto por estrategia como por obediencia. Una coalición de reyes cananeos se unió para atacar a Gabaón y Josué acudió en su defensa.
En la batalla registrada en el Valle de Ajalón, Israel logró una victoria decisiva, acentuada por un fenómeno extraordinario narrado en un poema antiguo que sugiere la prolongación del día para permitir completar la derrota del enemigo. Este relato, aunque poético en su forma, subraya la idea central. La conquista no era resultado de la fuerza humana, sino de un acompañamiento divino que se manifestaba de maneras fuera del común. Con el tiempo, las campañas resultaron en el control de amplias zonas de la tierra, aunque la conquista completa sería un proceso prolongado que se extendería más allá de la vida de Josué. Las tribus recibieron territorios asignados mediante un sistema de distribución ordenado en asambleas realizadas en Silo, donde el tabernáculo había sido instalado. Israel comenzaba así una nueva etapa como pueblo asentado, con territorio, leyes y liderazgo consolidado. Josué, ya anciano, reunió al pueblo para exhortarlo a la fidelidad. Recordó el éxodo, el desierto y las victorias obtenidas. Luego murió a la edad de 110 años, concluyendo la etapa de transición entre la promesa y su cumplimiento inicial.